pronto ya para comenzar esta tertulia de viernes 8 de noviembre de 2024. Vamos con los saludos. Alejandro Aval, ¿cómo andas, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. ¿Cómo estás, Romina? Saludos a los compañeros y a la audiencia. Marcia Collazo. Marcia, ¿todo tranqui? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Juan Grompone. Juan, bienvenido. Buenos días a todos. Los resultados de la elección del 27 de octubre no fueron suficientes para que alguno de los partidos políticos ganaran primera vuelta. Por eso, el próximo domingo 24 tendremos balotaje entre los dos candidatos presidenciales más votados. Ahora, el balotaje es algo relativamente nuevo en el sistema electoral uruguayo. El primero, recordemos, se celebró en 1999, 3 años después de la aprobación de la reforma constitucional que introdujo ese y otros cambios en materia de elecciones. Dado que este que se viene será el quinto balotaje celebrado en nuestro país y que se cumplen 25 años del primero, dos números redondos, les propongo que hagamos una especie de balance. ¿Es útil y conveniente la segunda vuelta a nuestro país? ¿Debe mantenerse? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿funciona bien así o se le podrían realizar ajustes? Por ejemplo, a ver, siempre se menciona, ¿no? En Argentina y en otros países donde existe el balotaje, la mayoría requerida para ganar en primera vuelta es más flexible que en nuestro país, que, recordemos, exige el 50% del total de votos emitidos más uno. Ay, que están. Los alumnos se pelean, ¿viste? Como en la clase, levantaron las dos la mano. No me dio el tiempo. Aval, Grompone, Aval. Bueno, a ver. Bueno, ¿por orden alfabético? No, por orden de jerarquía jurídica. Bueno, lo mismo. Bueno, para entender el balotaje, capaz que lo más fácil, que a todos nos puede resultar como una imagen adecuada, es pensar en el año 71. En el año 71, en las elecciones nacionales, había tres, partidos que estaban compitiendo de verdad, que eran el PDC, que era el Frente Amplio, usaba el lema PDC, estaba, si no me acuerdo mal, usaba el lema PDC, ya en el 71. En segundo lugar estaba, no por importancia, sino para mencionarlo, estaba el Partido Nacional, y en tercer lugar el Partido Colorado. Bueno, ganó el Partido Colorado. Lo ganó la elección no con la mayoría absoluta, Bordaberry en definitiva. Y en forma dudosa. Bueno, además, no quiero discutir lo de los 10.000 votos más o menos, pero bueno, que entre paréntesis fueron contestados a través del puño y letra de Aparicio Méndez. Pero bueno, de todas maneras, lo cierto es que ganó el Partido Colorado, se dio por ganador el Partido Colorado por más o menos 10.000 votos, o quizás un poquito más, 15.000, pero era ese orden. En segundo lugar estaba el Partido Nacional con Wilson Ferreira, y en tercer lugar estaba el Frente Amplio con el lema PDC, con la figura del general Sereni. Entonces, como el que sacó más votos fue Bordaberry fue el presidente. Pero ahí enseguida uno se planteaba si el sistema, que nació en Bélgica mucho antes del balotaje, no hubiera cambiado las cosas. Y claro que las hubiera cambiado, porque seguramente si hubiera habido un balotaje en ese momento, los que hubieran competido eran Bordaberry por un lado y Ferreira Aldunate por el otro, porque eran los dos que habían sido más votados. Y en ese caso uno da por descontado que la inmensa mayoría de la gente que había votado al Frente Amplio, o por lo menos una cantidad importante, aunque ni siquiera fue importante porque votaban con 15.000 personas, hubiera votado por Wilson Ferreira, y en definitiva Wilson Ferreira hubiera sido el presidente. Como dijo alguna vez Mujica, de alguna manera el sistema le robó la elección a Wilson Ferreira. Esa es la explicación del balotaje. Para entenderlo fácilmente, ¿no, verdad? ¿Qué hubiera sido más representativo, para poner ejemplos lejanos que no toquen la realidad actual? ¿Qué hubiera sido más representativo de la voluntad popular? ¿Que fuera Bordaberry el presidente, que no reunía seguramente la inmensa mayoría de los votos necesarias para superar el 50%, sino bastante menos? ¿O que hubiera sido Ferreira, que tenía votos propios, más los de, una parte importante, o todo el Frente Amplio, por decirlo genéricamente, y que iba a tener mucho más votos que Bordaberry? Entre los dos, la mayoría hubiera preferido, no tengo ninguna duda, creo que nadie tiene duda, a Ferreira Aldunate. Así se entiende cuál es la función del balotaje y por qué después se sigue impulsando
Y bueno, viene toda una historia que no quiero seguir contándola ahora porque creo que les privaría de hacer uso de la palabra a los demás contertulios, en particular a Grompone, pero después puedo volver. Bueno, ¿Por qué en Juan, particular? ¿Por qué en particular a Grompone? porque había quedado en segundo lugar, porque Grompone levantó quedó- la mano pero antes. Porque el ustedes tiempo dos- es uno y los demás porque- también vamos a porque ver ustedes dos- El orden de los resultadas. factores no altera Ustedes el dos no producto. pidieron la además. palabra, en cambio Juan casi me pegó un piñazo. Ah, bueno, la próxima vez traigo una mano de cartón. Dale, Juan. Bueno, creo que quiero decir que en primer lugar me parece que la experiencia en Uruguay del balotaje ha sido muy buena. Es decir, y después quiero referirme al caso que citó Alejandro porque para hacer alguna otra acotación. Yo creo que lo más importante que tiene el balotaje es que permite la multiplicidad de partidos, algo deseable, ¿no? Es decir, permite que haya partidos chicos y que finalmente los partidos chicos participen en la elección de la presidencia. De modo que me parece algo razonable, democrático. Y creo que esto es algo que la existencia de partidos chicos y es algo nuevo, porque algo nuevo, algo que permite, lo nuevo es la posibilidad de formar coalición, conformar de coaliciones de hecho, porque la ley electoral no tiene la figura de la coalición en Uruguay, con lo cual tal vez sea un error, o tal vez sea una cosa a discutir, pero de hecho lo que hace el balotaje es hacer una coalición de hecho, permitir una coalición de hecho en la segunda vuelta. Yo soy absolutamente contrario a los atajos al balotaje como tiene Argentina. Yo creo en la proporcionalidad, los votos proporcionales, de modo que crear que hay un gap que entonces ya se da por entendido, lo único que hace es ahorrar la segunda vuelta, pero yo prefiero a la segunda vuelta que diga la verdad de los votantes y no esa regla dudosa de si quién es cuán más que tanto y menos que tanto y tal distancia. Eso me parece que a mí me gusta la proporcionalidad y no esas reglas que limitan la proporcionalidad de las elecciones. Bueno, y referido al caso de Wilson y del 71, la pregunta que yo creo que estaba subyacente es: ¿eso hubiera cambiado el hecho de que siguiera a la elección de Bordaberry una dictadura? Y yo digo, no. Yo digo, el gobierno de Ferreira Aldunate hubiera llegado al mismo punto muerto y a la misma cosa, es decir, era inevitable esa dictadura, de modo que hubiera cambiado bastante poco. Ahí podríamos discutirlo, ahí tenemos otro tema de tertulia. Ahí tenemos Vamos a la economía para Juan es fundamental. Claro, Después el materialismo histórico dice no cambia nada. Marcia. Uno se ve tentado de especular con el pasado, siempre. Sí. Uno especula con el pasado a través de la propia vida, lo que será a través de la vida social, ¿no? Pero yo no... Hace rato que me curé en salud en eso, ¿viste? Tanto en mi propia vida como en la vida colectiva, digo, ya está. Especular es absurdo, punto. No digo dar vuelta a la página, eso no, eso es otra cosa. Pero fíjate que el balotaje en este país de alguna manera es tributario, es heredero directo de las larguísimas y dolorosas luchas por la coparticipación en este país. Porque no olvidemos de que antes de que se decantaran las fuerzas políticas, y estaría bueno un día hacer una tertulia sobre eso, ¿no? Hablar, por ejemplo, de los orígenes de las izquierdas y las derechas en Uruguay, los orígenes de lo que luego va a ser el Partido Frente Amplio, estaría bueno. Pero digo, más allá de eso, si nos vamos para atrás, teníamos un problemón teníamos, entre los dos grandes partidos, que no eran los únicos, pero eran los dos más grandes, Partido Colorado y Partido Nacional. Tuvieron sus decisiones, tuvieron sus salidas, sus bifurcaciones, pero eran esos. Claro, después empezaron a cambiar las circunstancias, empezaron a cambiar las coyunturas. Yo lo que le veo de mal, lo que le veo de bueno al balotaje es que sí, evidentemente, permite establecer negociaciones de otro tipo, siempre que persiga el objetivo de la democracia. Siempre que no se desvíe de ese objetivo en el horizonte, ¿no? Cuidar las formas de la democracia y de la república. Bien, pero por otro lado, le veo contras, le veo debilidades, y una de las debilidades más grandes es
esa reforma hecha como de encargo, que fue la de la Constitución, ¿no? Del 96, que fue demasiado coyuntural. Entonces, nosotros los uruguayos tenemos el pecado de siempre de querer reformar las constituciones en función de las coyunturas. Es un gravísimo error. Yo creo que las constituciones deben ser cartas magnas cuasi intocables, como el Código de Napoleón, ¿viste? De 1805, que poco menos faltaba que lo pusieran en un altar y le hicieran una misa. Yo no digo llegar a eso, pero la Constitución debería ser cuasi intocable. Bien, llegamos entonces, y por acá tengo incluso, les digo, es la norma 151, para los oyentes, si la quieren leer, es la que establece esto. Pero es demasiado riguroso nuestro balotaje. Eso es una cosa que veo que es como un punto en contra. Fíjense que, por ejemplo, en Ecuador se exige una mayoría del 45%, o en su defecto una del 40%, con una diferencia del 10 sobre el segundo. Costa Rica exige una mayoría del 40%. Nicaragua exige una mayoría del 45%. Nosotros se nos fue un poco la mano. Por eso digo, sí, se nos fue la mano, porque estamos hablando de una coyuntura histórica y los tiempos requieren sobreponerse a las coyunturas. Y entonces, aquí en lo que en este momento tenemos como configuración político-partidaria en este país, el balotaje lleva a alianzas, lleva a coaliciones, lleva a partidos, que son tres cosas diferentes, ¿no? La alianza es lo más débil de todo. La coalición es bastante más potente, pero también tiene sus peligros de bajas, de defecciones. Y Gonzalo se queda intrigado, me parece. No, ya te va a tocar, esperá. Y por último, puede llevar a la conformación de lo más fuerte de todo, de lo más estructurado de todo, que es un partido. ¿Quién sabe? Una puerta abierta. Bueno, hay oyentes que preguntan si, por ejemplo, si se diera que los partidos actuales de la coalición oficialista compitieran a futuro bajo un mismo lema, si tendría sentido el balotaje. Exacto. Pero bueno, de discusión para otro momento. No, yo creo que eso sí que es aprovechar la situación para cambiar la Constitución. Yo creo que el sistema electoral uruguayo, después de haber visto lo que pasó en los Estados Unidos de América y el resultado que obtuvo, para mí el uruguayo es perfecto. ¿Está? Perfecto. ¿Me permites hacer una intervención? No, porque hablaste y pobre Juan que habló no. y Marcia habló perfecto. Bueno, ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Bueno. Te dejo. Pero corto, pero breve, por favor. Cualquier sistema, desde cualquier punto de vista, te guste o me guste o no te guste o no me guste, lo cierto es que este fenómeno de Trump ganó por cualquier sistema, cualquiera que hubieras inventado, porque tuvo la mayoría de los votos populares, y además en cualquier sistema aún de balotaje que ellos no tienen, hubiera ganado también. Me arruinó mi intervención. No sé para qué te doy la palabra. Vuelvo. A mí me parece no varias cosas, ya que están corrigiendo los demás. En la elección esa que vos decís del 71, el que la ganó fue Pacheco. Eso ¿Qué hubiera pasado si es otra pregunta? Bueno, pero si el que figura era Bordaberry. Perfecto. Segundo, después, yo no sé, Marcia, si esto fue coyuntural. A mí me parece que fue muy, muy idóneo y mirando el futuro esa reforma que se hizo. Porque la verdad es que lo de antes era bastante ridículo, que una persona, si era mayoritario dentro de un partido mayoritario, terminaba siendo presidente con un porcentaje. No, por supuesto, yo cuando me refiero a la coyuntura hablo de los porcentajes, de eso hablo. Por eso, bueno, yo creo que esto introdujo muchas cosas buenas, la candidatura única por partido, las elecciones internas, la segunda vuelta. La única cosa que a mí no termino de entender por qué sucede es esto de que los candidatos que participan en un partido después no pueden cambiarse de partido para las departamentales. Entonces, eso no me queda muy claro. Me lo han explicado varias veces, pero no lo entendí. Pero es muy bueno. Yo creo que el Uruguay tiene una cosa fantástica, así como se ha establecido ahora, que es que tenés dos partidos políticos que van uno desde
desde un centro hacia la izquierda, digamos, y uno desde un centro hacia la derecha. Y se van alternando en el poder. Pero, en el fondo, si tú miras bien cómo están constituidos los partidos y los programas que tienen, vamos hacia un país que está consensuado. Es decir, las dos grandes coaliciones, llamo al Frente Amplio una coalición también, porque en realidad es, técnicamente capaz que no lo sea, pero en realidad así funciona. Yo creo que vamos todos tenemos un país objetivo común, y eso es lo más importante. La fórmula alternativa es tener, por ejemplo, que hubiera una gran fusión entre los centro-izquierda y centro-derecha de las dos coaliciones, y esa, como tiene el 80% de los votos, sería un partido que se mantendría en el poder, iría un poquito más para la derecha o más para la izquierda, según las elecciones y según lo que requiera la gente. Pero el problema que tiene eso, que fue el problema que tuvo la democracia cristiana en Italia, fue justamente que el poder corrompe, y el poder indefinido corrompe indefinidamente. Entonces ese sistema terminó colapsando, mientras que nosotros tenemos un sistema en el cual fundamentalmente yo pienso que representa el 80% de los uruguayos demócratas quieren un país de determinado tipo, y yo creo que todos apuntamos hacia ahí. ¿Cómo llegamos a ese país? Difiere en metodología, en ideología también, pero básicamente queremos lo mismo. Y yo creo que el balotaje promueve eso. Yo creo que esa reforma constitucional promovió la constitución de estos dos bloques, que se pueden ir alternando en el poder, pero que no representan una amenaza para el sistema democrático uruguayo. Y creo que eso es muy saludable. Una acotación brevísima. No podemos hablar más de coalición cuando hablamos del FA, por favor. A ver, miren, googleen corte electoral resultados. ¿Qué dice? Partido Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. No dice coalición Frente Amplio. Dejemos de hablar de coalición porque es incorrecto. ¿Pero por qué te molesta tanto? No ¿sabés qué es lo que me molesta? No en tu caso, quiero aclararlo. No en relación a ti. Me molesta que se hable de coalición en relación al frente con objetivos espurios que yo he visto por ahí, que no son tales y que solo contribuyen a embarrar la cancha, porque el Frente Amplio es un partido. Y eso, ¿sabes en qué quedó demostrado? En la asignación de bancas, por ejemplo, en cosas tan fundamentales del punto de vista institucional y legal de este país. No es una coalición. Una coalición es un sistema inestable. Un partido político es mucho más estable. Si no, pregúntenselo a Herrera cuando la ley de lemas de 1934, que tenía blancos disidentes radicales que se querían ir y fundar sus alas, y Herrera dijo, no, se quedan dentro del lema. Y claro, cosechaba los votos de ellos. Claro, sí, pero lo mío no era una aclaración. Pero quiero aclararlo. Sé que no es pero no era para una aclaración técnica. No por ti, sino en bien pero en realidad así funciona. Digo, tenemos dos bloques. En bien de los cientistas políticos que en este momento nos estén escuchando, les pido disculpas porque hay que hablar de partido. Bueno, cerremos paréntesis. Juan me había pedido Nada más que por eso. Formalmente no es una coalición, es un partido, porque así se ha presentado en las elecciones. Además tiene alguna clase o nivel de autoridades comunes que discuten y resuelven. Pero desde el punto de vista de la ciencia política, por supuesto que es una coalición. Con gente, una verdadera coalición, el Frente Amplio, ¿no? Sí. Y es así, lo que pasa es que lo han utilizado con muy buen criterio. Lo que en definitiva se está buscando, que es agrupar gente que piensa distinto, pero más o menos parecida. No, más o menos parecida. Si vamos a entrar en tema el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, cuando Enrico Berlinguer quiso hacer el compromiso histórico, lo mataron. Volvamos al balotaje. A ver, no piensan lo mismo los demócratas cristianos que los comunistas. Dije, a ver. Vamos al balotaje. Si vamos a hablar de historia, hablamos, pero Juan. No es lo mismo. Bueno, no es el mismo partido. El Partido Demócrata Cristiano que el comunista, no. Quiero defender la idea de mantener la proporcionalidad a muerte. Es decir, para mí la idea de la democracia es la idea que el gobierno debe representar proporcionalmente a sus votantes. Y en la legislación uruguaya es casi proporcional, pero tiene dos fallas en la proporcionalidad. Una primera falla es que
para que un partido se pueda presentar en las elecciones primarias tiene que superar 500 votos. Yo lo veo como eso es una distorsión de la proporcionalidad, pero es una distorsión bastante razonable, porque quiere decir no gastemos pilas, si no tenés ni 500 votos, no embromes que no vas a llegar a ninguna parte. De modo que eso no la considero una distorsión de la proporcionalidad. Pero hay una segunda destrucción de la proporcionalidad, es en el hecho en que todos los departamentos tienen que tener un legislador como mínimo. Como mínimo, ¿no? Eso ese es el sí piso es que les asegura. Puede ser. Creo que ya no lo es. Por los hechos. Sí. Pero para mí es un problema que destruye la proporcionalidad en la forma. Son 12 diputados. 2 por partido. Bueno, dos por departamento, perdón. Peor. 2 por departamento. 2 por departamento. Que supongo que viene de la época de blancos y colorados, ¿no? Eso me parece una distorsión bastante violenta a la proporcionalidad. Y creo que... ¿Y la tercera? No, yo dije la tercera, clarísima. El vicepresidente pasa a integrar el Senado al margen de los votos, porque... Bueno, pero eso es... pero resulta que el Senado tiene 31 miembros, de los cuales 30 se eligen por la votación popular, y hay uno que entra de afuera, que es el vicepresidente, y vota como cualquier senador. Es un 3% de distribución. Llámale como menor. Eso que dice Alejandro no es menor igual, ojo, porque ¿cuándo surgió la figura del vicepresidente en este país? Hagamos memoria. Surgió en la Constitución de 1934. En la del 34. Sí, en la del 34. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había instaurado el Senado del medio y medio. Y era el que definía. Claro. Entonces todo cierra, cuidado. El Senado había 15 de un partido, pero 15 del otro, pero el vicepresidente... Bueno, deje terminar el razonamiento a Juan. Yo creo que la falla más grande es la de los 2 diputados como mínimo por departamento. Pero yo creo que la culpa no la tiene tanto esa falla de la proporcionalidad, sino la estructura de departamentos del Uruguay. Creo que la estructura de 19 departamentos del Uruguay es una cosa ridícula, que esa sí debería ser revisada. ¿Qué les quedó? A ver, tengo varios mensajes de los oyentes que están muy enganchados con el tema. Claro que no sé si en la última elección, en la de ahora, llegó a aplicarse si va a ser necesario aplicar la regla de 2 representantes diputados por cada departamento, porque me parece que daba naturalmente sin necesidad de esa regla. Sí, en este caso, en otras elecciones sí ha habido problemas, en particular, por ejemplo, con Flores. Vos decís, claro, por la cantidad de población, de votantes. Un oyente me escribió a mí una sugerencia. ¿Qué te dice? Que no me parece mala. Que dice que si en Uruguay, en la primera vuelta, se asignan las bancas que corresponden a la gente que es Senado y diputados, aquellas bancas que no se asignan porque nadie llega, los famosos restos, que se voten junto al balotaje. Es una complicación. Eso sería mezclar ambas dimensiones. ¿Por qué mezclar ambas? Quedaron 3 diputados y un senador. Yo quiero recordar esos votos que sobran ahí siempre son que raros, son del partido tal, se van a uno que no tiene nada que ver. Eso es una distorsión de la voluntad del votante. Me parece una idea muy buena, y ahora que a ustedes les parece mala, me confirma que es una idea excelente. Así que eso sirve para hacer nuevamente lista con los que no están en... No se hace una listita con la lista de los que más votaron, más y vos simplemente pones tic, y decir, yo mi voto, que lo voté a este y no salió, va para este partido. La otra cosa cuando se distribuyen, por favor. Cuando se distribuyen las bancas, no quiero tomar en cuenta esos votos. Esa es la otra solución. Quiero decir que el balotaje no es solo propio del Uruguay, es importante eso también decirlo, porque a veces la gente cree y dice, fue un invento de Sanguinetti. Bueno, a ver. Mira, diste con el clavo, porque hay muchos oyentes que están diciendo, dice, por ejemplo, te leo uno, ¿no? Eduardo dice: yo me pregunto por qué se llegó al balotaje. ¿Qué lo hizo posible? Mi respuesta: para evitar el triunfo de la izquierda. Luego se vieron las virtudes, pero la motivación inmediata fue parar al frente. No hay duda. Sí, no hay duda. No hay duda. Pero de cualquier manera hay que mirar un poco más allá. Por eso digo, coyunturalmente, bueno, sí, había que tratar de parar al elefante tricolor, ¿verdad? Coyunturalmente. No, estamos siempre de acuerdo. En parar a los tricolores. Sí, bueno, yo también había que. A ver. Pero hay que recordar una cosa.
no Sereni. perdamos de vista, Juan, no perdamos de vista que en este país siempre existieron unas luchas muy, pero muy dramáticas en pos del poder. Y el balotaje, en algún sentido, bien utilizado, puede llegar a ser mucho más democrático que aquello que teníamos antes, que si en un partido había 4 candidatos a la presidencia, en otro había 2. Al final terminaba ganando cuando aquel del otro había sido mucho más votado, había tenido mucho más votos país que este que resulta presidente. Perdón, eso sí que es una distorsión de la democracia. ¿Y entonces por qué no estás de acuerdo con la... No estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Porque Perdón, yo No, quiero- no, ahí estaba Pero lo que citando- no estoy de porque es acuerdo, mejor. lo que no estoy de acuerdo es las componendas para tratar de derrotar a la izquierda, eso no. Yo creo Juan. que estoy de acuerdo que el motivo desencadenante era del balotaje era evitar la llegada del Frente Amplio. Sí. Pero también quiero hacer recordar que 2 distinguidos frentistas como Sereni y y Astori. Astori eran partidarios porque veían las ventajas de la cosa. Es que yo creo que tiene ventajas, claramente, y tuvo ventajas para el frente también. Ahora, es muy posible que la motivación en ese momento coyuntural haya sido la que dice Marcia. Bueno, no yo- lo niego, pero el sistema en sí, Pero yo creo que después, por salió eso bien para este todos. oyente decía Apenas- eso, ¿no? Primero fue así, capaz que fue así, o primó eso, pero fue pero después se le dieron las beneficioso. ventajas. Ah, No te apenas- acuerdas. Con la opinión esa de los dos más grandes frentistas desde Que mi después se punto de vista. retiraron de las conversaciones, ¿no? Apenas acabada la dictadura, yo recuerdo haber escrito, yo era bastante joven en ese momento, ya había cesado como fiscal, hacía algún rato, durante la dictadura justamente, y, bueno, estaba trabajando, daba clases en la Facultad de Derecho y además ejercía la profesión de abogado, pero me interesaban mucho esos temas electorales. Y recuerdo haber escrito, que ahora traté de buscarlos de apuro durante la mañana, pero antes de venir, pero como tenía que recoger a Grompone no me daba el tiempo, así que no los pude encontrar. Había escrito varios artículos en semanarios, en el semanario de Tarigo, también el semanario de La Democracia, y en algún otro diario, en algún diario no semanario, varios artículos en los cuales decía cuáles eran las virtudes que tenía en el régimen, bueno, nacido en Bélgica, del balotaje, y que además, como dijo Marcia, ya a esa altura estaba extendido en varios países y ahora está mucho más extendido por todos lados. No tengo ninguna duda de que es una excelente solución que permite, por un lado, que haya mucho más representatividad en la elección del presidente de lo que habría de otra manera, donde de repente salía presidente alguien con el 30%. Con 30%. Ese siempre fue el principal argumento que se manejó, ¿no? Y por otro lado permite además la existencia de partidos menores. Porque Eso no tanto, eso no Bueno, sé si es así. yo creo La que los partidos participación menores, de los partidos en los dos, menores. perdón, Bueno, Marcel, no te obvio. ofendas Mira. por esto, pero en las dos coaliciones, sé que uno es un partido, el otro es una coalición, pero en las dos los partidos menores van desapareciendo. bueno, No van. No, tú lo decís por la, Es que yo por la no del sé Frente si van Amplio del desapareciendo. 609. Y que Pero y bueno, pero es que- bueno, A ver. no discutamos sobre eso ahora porque no era el centro de la discusión. Lo que yo El digo Frente es que, la es que AMPLO nació como un partido menor. es mucho más representativo el sistema del balotaje de la verdadera opinión de la gente que los sistemas Yo no digo, tradicionales. no, lo que te estoy diciendo es que en No las puede ser coaliciones que haya- no se está dando que los partidos no haya- menores florezcan. No puede ser se que está haya dando eso. que salga, bueno, concretamente, porque el balotaje es sobre la presidencia, que salga como presidente de la República alguien frente al cual hay otra persona, la que sea, que pueda reunir mucho más voluntades en favor de él. La única manera de que eso se resuelva es con el balotaje. Sí, no estoy discutiendo eso. Voy mirá, hay oyentes, hay varios que promueven reformas constitucionales y electorales. Una, por ejemplo. Que no es lo mismo. Bueno, No es lo mismo, por la reforma electoral se puede hacer por el por fuera Parlamento con mayorías especiales, de la- pero, ahí pero está, sin tenés tocar la razón. Constitución. Bueno, no sé cuál promueven los oyentes, pero yo les tiro las ideas que tiran. Hablando de lo que decía Gonzalo, dice Nacho, ¿no se debería revisar la existencia de partidos que durante varias elecciones no llegan al 5%? Al final se terminan convirtiendo en minorías chantajistas, ¿no? Bueno, lo que sucede es que cuando hablamos de balotaje también hablamos forzosamente de conformación de alianzas o de coaliciones. Dejó de lado la existencia de un partido porque ya es una estructura legal.
¿verdad? Conformada de acuerdo a las instituciones. Ahora bien, en las alianzas y en las coaliciones puede haber varias modalidades de asociación. Ujú. Puede haber partidos que hoy sean bastante minoritarios, pero en un día fueron muy prestigiosos, como sucede con el Partido Colorado, dentro de la coalición multicolor. Ahora, yo me pregunto, ¿y entonces en qué condiciones va como socio el Partido Colorado? ¿Va como un igual del Partido Nacional? ¿Va como un socio colaborador, pero en una jerarquía secundaria? Todas esas cosas complican el panorama. Por eso dije al comienzo de estas intervenciones que nunca hay que perder de vista el objetivo democrático en el horizonte de los balotajes y de, en general, todas las estructuras y reestructuras que podamos querer hacer en lo político partidario. Yo quiero recordar una cosa que hasta este momento no me resultaba clara. En Estados Unidos, la Constitución de Jefferson establece que el presidente lo elige un colegio elector que es elegido directamente por el pueblo. Sí. Es decir, eso es una forma, creo que es una forma primitiva de un balotaje con intermediarios, ¿no? Es decir, creo que era el interés de que el presidente fuera elegido por el voto mayoritario de la población, que no, por razones prácticas, era representada por el cuerpo elector ese que estaba ahí. Es decir, que esa idea que me parece que fue el origen fue precisamente ¿no? Fue lo primero que tuvimos. Sí, pero y lo primero que tuvimos, sí, pero en Estados Unidos se dio que se eligieran presidentes que no tenían mayoría de los votos. Bueno, claro. Por ese colegio electoral. Ahora, Trump por distintas otras reglas, que por la no proporcionalidad en algunos estados, Sí. eso quedó destruido con con respecto al voto personal de las personas, ¿no? Pero sin embargo creo que ese sistema ha subsistido, es decir, y yo diría que es el inicio del balotaje, ¿no? Ya que están bastante de acuerdo todos con el balotaje, el sistema de balotaje y sus beneficios, mira lo que plantea este oyente que por lo visto discrepa y toma como ejemplo el resultado de este 27. Dice: el primero le ganó el segundo por 17 puntos. Y esto lleva a licuar los programas y que se fusionen los partidos. Puede pasar. Licuar los programas. Puede ser una... Puede pasar porque hay una debilidad. Una desventaja del balotaje. Hay una debilidad intrínseca, justamente lo que decía yo antes, en las alianzas que se tienen que formar para las segundas vueltas. Y puede ser una ventaja eso de uniformizar y llegar a acuerdos. Pero Pero puede llegar a los ser una programas debilidad que también, significa que cuidado. Si hay gente muy radical que propone cosas que la mayoría de la población no acompaña, bueno, se tienen que licuar, si se le quiere llamar de esa manera, para tratar de por ser una mayoría que comparte valores, En suma, que es lo fundamental. Obliga a reconfigurar. Entonces hay que ver si eso es bueno, si es malo, y para contestar eso, de nuevo, las especulaciones son inútiles. Lo mismo que hacer futurología. Y más en este momento. Claro. Enseguida cambiamos de tema, salimos para otro lado. ¿Les parece? Nos ponemos en modo Noche de las Librerías.